Bueno, recién veíamos que acaba de postear el presidente Javier Milei, también habló recientemente el ministro de Economía Caputo, se refirió al tema Lavagna, al tema INDEC y al tema metodológico, que no va a cambiar. El argumento del gobierno, bueno, en un punto es atendible, ¿no? Y ahora lo profundizamos, porque dice, si nosotros cambiamos la metodología, cuando tengamos el proceso de desinflación con la expectativa que el gobierno tiene, van a decir que es porque cambiamos la metodología. Bueno, ahora lo desarrollamos. Pero este tuit de Milei particularmente... Para explicar en general, el título dice, apuntando a la escasez de los bonos soberanos, y dice, a los pagos con multilaterales se le hará frente con liquidación de activos del Estado, el 1. 2, el déficit cero implica el pago de intereses de la deuda, por lo que lo peor de los casos solo se buscaría el rollover, o sea, renovar. Sin embargo, tal como lo hemos hecho antes, buscaremos fuentes de financiamiento, por lo que seguiremos pagando la deuda. 3, los puntos 1 y 2 conllevan a una menor oferta de títulos en el mercado, o al menos no creciente. Y 4, que es el más importante, dada la solidez de fundamento y a su vez en la dinámica seguirán los mismos, mejorando en la demanda de bonos será creciente. Y el 5, por lo tanto, la oferta de bonos no creciente y demanda de bonos en crecimiento implica mayores precios para los títulos argentinos y por ende menores tasas de interés y con ello menor riesgo país. Y lo más importante, abajo de todo, Débora, dice, los derechos de propiedad en la nueva Argentina se respetan a rajatabla. Y esto tiene que ver cuando te acordás cuando iba a asumir el gobierno de Milei, que se decía que iba a haber un default, que no se iban a pagar los títulos y todo lo demás. Pero ¿qué está explicando con esto el presidente en realidad? Que como la Argentina tiene superávit fiscal, ese superávit fiscal te alcanza para pagar los intereses de la deuda. Como te alcanza para pagar los intereses de la deuda, lo que vos no vas a hacer en el futuro es emitir más deuda, que era lo que venían haciendo todos los gobiernos. Por lo tanto, si vos no emitís más deuda y quedan los únicos bonos, lo que dice este tuit del presidente es que los bonos van a subir, porque ante una emisión de deuda de bonos cero y con bonos que están dando vuelta, obviamente lo que puede pasar es que los bonos suban. Por eso el gobierno apuesta a que el riesgo país, que la semana pasada estuvo en los 487, después subió de nuevo a 497 puntos, esté por debajo de los 450 puntos cuando se apruebe, si se aprueba la reforma o la ley de modernización laboral, que el gobierno quiere tener la lista de Débora aprobada de febrero, en la última digamos, semana de marzo en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Ahora, lo que dice el presidente es interesante en un contexto también, ¿no? Primero, el riesgo país más bajo desde 2018, ¿puede ser, Carlos? Sí, que no teníamos este número. El gobierno de Mauricio Macri, la fecha, para no equivocarme, era 12 de junio del 2018. Del 2018. En paralelo... Igual en el gobierno de Mauricio Macri estuvo más bajo el riesgo país, llegó a estar en 350 puntos, ¿no? No es que es el más bajo de Macri, pero uno de los más bajos de la era Macri, cuando a partir de allí el riesgo país de la Argentina empezó a subir, bueno, y escaló hasta los casi 3.000 puntos del gobierno de Alberto Fernández. Y luego, bueno, la acumulación de reservas que viene sosteniendo el Banco Central, que eso también ha contribuido a cierta estabilidad cambiaria en el verano, donde hay también más demanda de dólares por el tema del turismo. Un enero muy distinto, Débora, porque por primera vez, en función del cambio de la famosa fase 4, que nosotros explicamos a fin de diciembre, que tomaba el gobierno en la parte monetaria y cambiaria, el Banco Central de la Argentina compró aproximadamente unos 1.200 millones de dólares, eso se incorporó a las reservas internacionales, y hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que va a pagar el vencimiento de intereses con el Fondo Monetario Internacional de 800 millones de dólares, no como el mercado decía, con algunos medios, con un swap de tasas del gobierno de los Estados Unidos, del Tesoro, de parte de Scott Bessent, sino directamente con derechos especiales de giro que tiene el Tesoro acumulados. Esa es la novedad. Las famosas DEX. Sí, y también me llamó la atención algo que dijo recién Caputo, ¿no? Nosotros habíamos anticipado esta información, que no va a haber cambio metodológico, un poco en ese contexto se da la salida de Marco Lavagna del INDEC. Él dijo, bueno, el ministro dijo, estamos haciendo todo para que la inflación caiga, porque ya no tenemos déficit fiscal, ni déficit cuasi fiscal, por lo tanto no hay emisión. Inevitablemente la Argentina va a converger con la inflación internacional más o menos rápido, dependiendo de la velocidad a la que aumente la demanda de dinero. Pero ¿qué dice ahí Caputo? Da un argumento que entiendo va a ser discutido, pero el argumento que da Caputo es este. Lo que nosotros pensamos es que cuando eso pase, es decir, cuando caiga definitivamente la inflación en la Argentina,
cuando converja con las tasas de inflación internacionales, pensemos que todavía nosotros tenemos en un mes lo que muchos países tienen en un año, van a decir que como nosotros cambiamos la metodología va a dejar de ser creíble, digamos, ese número. Bueno, si querés lo escuchamos porque me parece que va a dar discusión. Algunos van a decir no quisieron el cambio metodológico porque eso iba a mostrar quizá una inflación que se desacelere más lento porque van a incidir de otra manera los regulados, las tarifas, los consumos que hacen los argentinos que hoy no están alcanzados por esta medición. El caso que decíamos recién, la telefonía fija, que ya nadie utiliza, o utilizan menos que la telefonía celular. Y el ministro dice lo contrario, escúchenlo ahora, dice, no es por eso. Nosotros no queremos cambiar porque si cambiamos, cuando la inflación definitivamente caiga a los niveles que nosotros queremos, como el resto de los países del mundo, van a decir que en realidad cayó porque cambiamos la metodología. Escúchenlo. Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marco tenía como fecha implementarlo ahora. Y con el presidente siempre tuvimos la visión que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado. Cambiarlo en el momento en el que estás haciendo todo el trabajo para que la inflación caiga, porque ya no tenemos déficit fiscal, no tenemos déficit cuasi fiscal, por lo tanto no hay emisión, es decir, que inevitablemente la inflación argentina va a converger con la inflación internacional, más o menos rápido dependiendo de la velocidad a la que aumente la demanda de dinero. Pero ¿qué es lo que pensamos? Que obviamente cuando eso pase, ¿qué van a decir del otro lado? No, que la inflación en realidad cayó no por el trabajo que hicimos, sino porque cambiamos el índice. Entonces, la visión nuestra es, no hay necesidad de cambiar el índice ahora. Bueno, esa es la discusión que plantea el ministro, ¿no? Que si cambiaban la metodología ahora, que es una intención de hacerlo más adelante, iban a decir que la baja de la inflación se debía a un cambio metodológico. Y después hay otras cositas que si querés ahora profundizamos respecto a la salida de la baña. Pero esto, ¿a vos qué te da? ¿Que el gobierno no quería cambiar la metodología porque la nueva medición podía ponderar más alto el índice? ¿O que efectivamente, como dice Caputo, dice, si nosotros la cambiamos, cuando la inflación baje van a decir que bajó porque en realidad cambiamos la metodología para manejar los números? Sí, hay que recordar que el año pasado, en diciembre, por ahí fueron el presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, estuvieron en el programa Dos Anclas y explicaron que no era conveniente ahora en medio de una baja de la inflación salir a cambiar la base, digamos, lo que se llama la base de cálculo. Esto lo vuelve a decir ahora Caputo. Ahora, tema número 1, está claro que Marco Labaña se va porque no iba a ser, de alguna manera, el chivo expiatorio por no haber cambiado la metodología. Esto está clarito y se hace cargo. Y también había recibido alguna... A ver, acá hay un entramado político que es bien interesante, ¿no? Porque, a ver, hay que decir que es cierto que Marco Labaña venía con una buena ponderación técnica respecto de su gestión, pero también es cierto que era miembro del Frente Renovador de Sergio Massa. Obviamente, y ya había dicho mucho tiempo antes, por lo que yo sabía, le había ofrecido la renuncia al gobierno durante mucho tiempo antes y el gobierno no se la aceptó. Pero claramente, Débora, lo que hay acá, porque Marcos Labaña, si pasaba todo esto, el 31 de diciembre se podría haber ido a la casa y listo, está bien, pero vos pensás que él también había recibido críticas públicas en este último tiempo de algunos referentes del peronismo y del Frente Renovador particularmente, Cecilia Moró o Sebastián Galmarini, ¿no? El cuñado de Sergio Massa, lo habían criticado. Guillermo Moreno también lo criticó. Felipe Solá, que le decía que era un blando. Bueno, había discrepancias también en el equipo económico y con el ministro de Economía Caputo por la manera de ponderar el tema turismo, ¿no? En todo lo que ha sido los números. Ahí cuando estaba Daniel Sol en la Secretaría de Turismo. Pero más allá de esto, lo que hay que decir es que Marco Labaña es un técnico muy respetado, digamos, en el ambiente. Bueno, yo recordaba este hecho que a mí me parece que también hay que decirlo y lo pondera a cuando Labaña. Se apagó el INDEC. Cuando Guillermo Moreno en Ecolatina, él daba las mediciones desde su consultora y lo castigó duramente. Hasta que llegara Mauricio Macri en la última parte, hay que recordar, 2014 a 2015, hasta que llegó Mauricio Macri, que llegó con un INDEC prácticamente apagado, por eso Pratgay dijo, prendimos de nuevo la luz del INDEC, porque no eran confiables las estadísticas del INDEC. Marco Labaña estaba en la consultora Ecolatina. Pero lo que está claro, lo que tiene que quedar claro acá, Débora, es que el gobierno decide jugarse por mantener
la vieja base 2004, no la 2017-2018, que vuelvo a repetir, también es vieja, con los parámetros de consumo de hoy, también es vieja porque estaban los supermercados y todo, y ahora se compra por comercio electrónico, cambió la forma digamos, de consumir, cambió todo. Pero el gobierno se juega, ¿y por qué se juega? Bueno, lo dice muy claro Caputo, porque en el medio de un proceso de desinflación, si el gobierno logra esa inflación cero, probablemente le puedan salir a decir que es porque cambió la base metodológica, ya sabemos cómo es la Argentina y cómo es la oposición. Entonces prefirieron de alguna mantener esto. Vuelvo a repetir, si se toma un estudio acerca de la evolución que venía haciendo el INDEC en privado, acerca de la evolución de los dos índices, el índice de diciembre, que dio 2,8%, con la nueva base metodológica daba 2,9%. El índice de noviembre, que dio 2,5%, con la nueva base metodológica daba 2,5%. Y vuelvo a repetir, cuando los índices son tan bajos, no hay tanta diferencia aplicando una base y otra base en los porcentuales, porque son muy bajos. En cambio, si hablas de inflaciones muy altas, sí se puede dar. Igual es un tema técnico complejo, ¿no? La ponderación de la canasta, pero es súper interesante. Sí, y además Carlos, sumarle el tema que en este índice nuevo, la ponderación más fuerte es la de los servicios, que es lo que más está aumentando. ¿Cómo abrieron hoy los mercados en esta semana? Bueno, vamos a ver los mercados porque sigue la baja, fíjate, del dólar blue. La semana pasada había terminado en 1480, está en 1470, hay una baja, dólar tarjeta 1911 bajó, el dólar oficial 1470, el dólar blue más bajo todavía, 1450, el dólar MEP 1474, el contado con liqui 1484 y el riesgo país sigue ahí en los 494 puntos, pero vuelvo a repetir, el gobierno confía que si se aprueba la ley de modernización laboral a fines de marzo, ese riesgo país puede estar entre los 400 y los 450 puntos. Gracias, Carlos. Bueno, recuerdan ustedes que todos quedamos muy impactados cuando conocimos los detalles